este video vamos a introducirnos al uso de Tilemap y Timeline, que son dos herramientas muy potentes en Unity Engine que nos permiten construir mapas 2D. La idea es llegar a un resultado similar al que vamos a ver ahora. Comenzamos la creación de nuestro mapa con un tilemap rectangular. Para crearlo nos dirigimos al menú de objetos 2D, tilemap y rectangular. Como pueden ver, se crean dos GameObject, el GameObject Grid y dentro de él el GameObject Tilemap. Vamos a renombrar este GameObject. Podemos tener nombres significativos como base, fondo, y a medida que vamos creando más capas vamos a ir incluyendo distintos tipos de nombres. También puede ser una buena idea renombrar el GameObject padre. El nombre mapa parece ser bastante acorde para esta construcción. Ahora bien, si seleccionamos el GameObject base, vamos a notar los componentes esenciales de una capa del tilemap. Tenemos el componente tilemap, donde están configuraciones relacionadas a qué velocidad se reproducen las animaciones, el color y aspectos de la orientación. Y tenemos el tilemap renderer, que va a determinar cómo se visualizan los tiles del tilemap, de la misma forma que el sprite render determina cómo se visualizan los sprites de un GameObject con ese componente. Ahora bien, para dibujar en un tilemap necesito una paleta. Esta paleta va a contener las imágenes con las cuales puedo construir mi mapa. Para abrir la interfaz de paleta puedo dirigirme a Windows, 2D, Tilemap Palette, y se me va a abrir esta curiosa ventana con la cual voy a estar trabajando gran parte del video. Si tienen un segundo monitor, realmente agiliza el tiempo de trabajo tener esta interfaz en un screen y arrastrar los tiles a la escena disponible en la otra pantalla, pero en este caso vamos a posicionar la paleta al costado de la pestaña consola. Ahora, como pueden ver, en esta interfaz tenemos seleccionada la capa que es base, correspondiente al GameObject base en la escena, pero nos marca que no tenemos paletas válidas. Por eso vamos a proceder a crear una paleta. Porque el orden es importante, vamos a iniciar creando una carpeta tilemap donde vamos a contener todos los recursos creados para el mapa. Analizamos la imagen que vamos a usar. A esto generalmente se lo conoce como un tileset, que es una imagen que tiene contenida otras imágenes tanto en vertical como en horizontal. Importamos la imagen y vamos a tener que hacer una configuración parecida a la que hicimos en el video de animaciones, marcar el sprite mode como múltiple y recortar la imagen. La configuración que utilizamos para recortar esta imagen va a ser Grade by Cell Count, es decir, por el número de celdas, y la imagen en cuestión tiene 20×9. Una vez presionado Slice nos va a aparecer la imagen recortada en cuestión y presionamos aplicar. Como pueden ver, se generó el recorte de este asset y ahora tenemos cada cuadro el cual puede gestionarse por separado. Creamos una carpeta tiles donde vamos a contener todos los cuadros generados por la paleta. En el selector No Valid Palette de la interfaz Tile Palette podemos crear una nueva paleta. Vamos a presionar en esa flechita y vamos a poner un nombre significativo. En este caso le voy a poner Main Palette. También fíjense que el grid es rectangular, lo cual coincide con el tipo de tilemap creado. Al presionar el botón crear nos va a pedir que localicemos dónde vamos a almacenar esta información. Seleccionamos la carpeta en cuestión y se creó el asset Main Palette. En esta región deberían visualizar los tiles que pertenecen a la paleta seleccionada. Como no tenemos ninguno, ahora nos toca poder incorporar los cuadros de nuestra imagen en la paleta. La forma de hacerlo es simplemente arrastrando el tileset a la paleta. Nos va a pedir la carpeta donde vamos a almacenar estos tiles generados. Y como pueden ver, ahora podemos ver nuestro tileset en la paleta. Como ahora vamos a dibujar nuestro nivel, lo que vamos a hacer va a ser desactivar los enemigos, el mapa y la meta que ya estaba disponible desde videos anteriores. Seleccionar la capa base, que es la única que tenemos, y la paleta Main Palette. Escogemos el pincel por selección. Y como pueden ver, ahora podemos incorporar bloques enteros de tiles. Al hacerlos por grupos, como pueden ver, es más fácil dibujar el escenario. Podemos borrar también por grupo. Y para crear un piso podemos primero dibujar el borde izquierdo, después dibujamos el borde derecho y por último el centro. Y de esta forma vamos a poder ir construyendo nuestro escenario. Muy lindo nuestro mapa, pero por el momento no podemos chocar contra él, ya que nos falta el componente Collider. Vamos a seleccionar la capa base y buscamos el componente Tilemap Collider 2D. Y este componente nos permite tener colisiones
colisiones en el mapa. Pero analicemos una situación. Fíjense que estoy creando un árbol y al desactivar el Tilemap Render voy a notar cómo se genera este Tilemap Collider. Y como pueden ver, genera un collider por cada tile, es decir, por cada cuadradito del mapa. Y esto puede llevar a resultados indeseados, particularmente en los vértices del mapa. Para solucionar esto podemos agregar un Composite Collider 2D. Este tipo de componente nos va a crear un collider en función del contorno del mapa. Ahí podemos ver que se agregó el componente. El Composite Collider requiere un componente Rigid Body. Ahora que van avanzando en desarrollo con Unity, van a notar que a veces cuando incorporan un componente, se incorpora otro automáticamente, es decir, un componente de dependencia, que es necesario incorporar en el GameObject para que otro componente funcione. Como tenemos el Rigid Body, vamos a marcarlo como estático, ya que el mapa es estático. Y tenemos que marcar el Tilemap Collider como usado por el Composite Component. Marcado esto, cuando desactivamos el Tilemap Render, podemos ver que ahora la figura de colisión es solo el contorno del mapa. Toca ahora crear una nueva capa para nuestro mapa. Para eso agregamos un GameObject vacío e incorporamos el componente Tilemap Renderer. Como pueden ver, al incluirlo en el GameObject se incluye el componente de dependencia Tilemap. Renombramos esta capa por algo más significativo. Yo simplemente voy a contener árboles. El ejercicio es tener una capa con colisiones y otra sin colisiones. En este caso la capa árboles va a ser solo decorativa para mi nivel. Entonces la idea es borrar los árboles de la capa base e incluirlos en la capa árboles. Para dibujar en otra capa tengo que seleccionarla desde la interfaz de la paleta y ahí puedo empezar a dibujar los árboles que quiero. Una ventaja de esta estrategia es que a veces los tiles tienen espacios en blanco entre medio, entonces para no tener un mapa recortado puedo dibujar los elementos una capa más abajo o más arriba y utilizar los sorting layers que vimos en el video de fundamentos para determinar el orden en el cual se van a dibujar los renderers del tilemap. Ahí pueden ver que el tema de las capas es bastante importante en Unity. Como pueden ver, el tema de ajustar el mapa es bastante time consuming, es decir que se requiere tiempo, pero es algo bastante interesante y determina la inmersión del videojuego. Y ahí tenemos nuestro árbol que se incluye con el terreno. Estuve dibujando diferentes árboles e incluí un límite en el escenario dibujando estos bloques en la capa base. Y lo interesante es que pueden ver que la animación de salto que teníamos se rompió. Esto se debe a que nosotros activamos el salto en función de la capa con la que estamos en contacto, y esto también aplica para los Composite Collider, es decir que al setear la capa como pisos vamos a recuperar la animación de salto. Ahora bien, ustedes según su configuración y el tileset empleado pueden llegar a percibir que aparecen líneas y aparecen errores de renderizado en la interfaz. Una forma de solucionar estos errores es creando un Sprite Atlas. Un Sprite Atlas es un tipo de asset que nos va a permitir comprimir nuestro tileset para que no tenga espacios en blanco y no hayan glitches o errores de renderizado de los sprites. Ingresamos un nombre significativo, yo en este caso le voy a poner Main Palette Atlas, y como pueden ver tiene una configuración muy parecida a una textura. Como estamos trabajando en pixelar, el filter mode tiene que ser point y no tiene que haber compresión. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser arrastrar nuestro tileset a el Atlas. Una pequeña trampita aquí es que el tileset tiene que arrastrarse al nombre Object for Packing, y como pueden ver ahí vamos a tener nuestro tileset seleccionado. Si presiono el botón Pack Preview puedo ver el resultado del proceso de empaquetado que realiza el Atlas, y como pueden ver lo que hace es reorganiza los tiles y también se asegura de que no hayan espacios en blanco indeseados entre estos. De esta forma se evitan errores al momento de dibujar el mapa. En función de la imagen que estén utilizando, esto puede ser realmente efectivo para solventar errores de visualización. Probamos el juego y recuperamos la animación de salto y se ve todo correctamente. Ahora, para crear mapas más grandes puede ser útil incorporar un Rule Tile. Un Rule Tile es un tipo de tile customizado que va a determinar reglas para dibujar el tile en el mapa. Esto permite prototipar ágilmente un nivel. Vamos a crearlo en el menú 2D, Tiles, Rule Tile. Se crea este tipo de asset al cual nosotros vamos a denominar Automap e inicialmente asignamos un sprite por defecto que vamos a emplear para empezar a dibujar con este tile. Asignamos ahora sí nuestro Rule Tile a nuestra paleta principal, arrastrándolo simplemente, y vamos a dibujar una superficie prueba para poder analizar cómo van a impactar las reglas en este Rule Tile. Creamos 4 reglas iniciales. Vamos a comenzar por los bordes. Elegimos los sprites que corresponden a el borde superior izquierdo, superior derecho. Como pueden ver, automáticamente empiezan a cambiar los tiles del autotile, y también
los bordes inferior izquierdo e inferior derecho. Y ahora, para definir las reglas, tengo que imaginar que voy a establecer una configuración marcando si este tile puede estar rodeado por otros tiles. Es decir, si tiene vecinos. Por ejemplo, el borde superior izquierdo, en teoría, no debería tener vecinos del lado izquierdo, porque sería el último tile del borde. Esta gráfica que tenemos en la pantalla sirve para anticipar dónde cada tile no va a tener vecinos. Si lo ven así, pueden ver cierta coincidencia entre donde no hay vecinos y el espacio que ocupa el tile en el mapa. Por ejemplo, para la primera regla, fíjense que es el vértice superior izquierdo y donde no tenemos vecinos es en el vértice superior izquierdo. Lo mismo para la segunda regla, es el vértice superior derecho y donde no tenemos vecinos es en el vértice superior derecho. Y así sucesivamente. Ahora procedemos a marcar la existencia o ausencia de tiles próximos al tile en cuestión y esto se hace marcando con flechitas verdes con el clic izquierdo cuando existe la posibilidad de tener vecinos y con flechitas rojas con el clic derecho cuando no pueden haber tiles al lado nuestro. Configuramos todas las reglas según lo analizamos y como pueden ver en la vista previa del automap ya se empieza a aplicar la regla en cuestión. Fíjense que ya podemos tener el marcado de los vértices superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo, inferior derecho. Esto va a ser un autocompletado, es decir que como pueden ver en la superficie de visualización ya se empiezan a definir estas reglas automáticamente. Es decir que dibujo una vez y el autotile va a seleccionar qué dibujar en función de las reglas. Agrego 4 reglas más. ¿Para qué? Bueno, para los tiles que me faltan. Me estaría faltando el tile superior, el tile inferior, el tile del lado derecho y el tile del lado izquierdo. Y para definir las reglas utilizo el mismo criterio. ¿Dónde no van a tener vecinos estos tiles? Bueno, el tile superior se supone que no tiene ningún tile vecino que esté por encima de él, mientras que el tile inferior se supone que es el último de abajo. Lo mismo para el tile de los lados, se supone que no tienen vecinos al costado. Utilizando ese modelo, defino dónde pueden haber tile vecinos para la regla y como pueden ver ahí empezamos a tener una especie de cuadrado perfecto en la regla del automap y en la superficie dibujada, efectivamente como pueden ver, se genera nuestro mapa definiendo correctamente los tiles en cuestión. Tenemos una situación. Nos estarían faltando técnicamente esos espacios donde no se define ningún tile. Sería ese pequeño bordecito que va a determinar el cambio de dirección del mapa. Si tengo un mapa perfectamente cuadrado no hay problema, pero como quiero tener una superficie variable voy a tener que incluir estos tiles, los cuales corresponden a estos sprites que ven acá, los cuales van a poner el contorno faltante cada vez que hay un cambio en el contorno en términos de altura de nuestro mapa 2D. Incorporamos los sprites y el criterio de selección para la regla es el mismo. Fíjense por el caso 1. El sprite representa el bordecito inferior derecho que se va a utilizar para conectar dos sprites. Entonces técnicamente representa el último sprite ubicado en el margen inferior derecho. No puede tener vecinos en esa posición, pero sí va a estar rodeado por otros tiles. Para estos sprites de conexión es un poquitito más sencillo hacer la regla porque técnicamente no tienen vecinos en esa ubicación de la matriz donde dibujan el píxel. Entonces están rodeados por otros tiles, como pueden ver ahí, y técnicamente no es necesario marcar la regla en el cuadradito opuesto. Terminamos de dibujar las reglas, recuerden, con el clic izquierdo y derecho respectivamente, y como pueden ver ahora tenemos un autotile perfectamente configurado. Esto puede parecer un poquito engorroso al principio, pero lo que ganamos es en tiempo de prototipado del mapa. Voy a dibujar con el autotile y como pueden ver automáticamente se está generando el mapa en función de las reglas definidas. Y obviamente como lo dibujamos en la capa base se genera el collider respectivo para esa figura del mapa. Vamos a darle más vida a nuestro mapa con un tile animado. Nos dirigimos al menú 2D, Tiles, Animated Tile, creamos este tipo de asset y lo que voy a crear va a ser pasto animado. Un tile animado está compuesto por una sucesión de sprites, de la misma forma que vimos en el video de animaciones, solo que en este caso como es un elemento estático, la estrategia de hacer un tile animado está bastante bien. Selecciono los
estos sprites que forman parte de la animación, los arrastro e incluso puedo configurar una velocidad mínima y máxima para esta animación. Y ahora lo que voy a hacer va a ser simplemente arrastrar este tile animado a mi paleta. Como pueden ver, estamos creando muchos tiles custom, es decir, definidos por nosotros. Y ahora puedo dibujar este tile tranquilamente. En la capa árboles creo algunos y voilà, tiles animados. Obviamente que podría definir más sprites y al hacer variar la configuración máxima de velocidad, por ejemplo en 5, van a notar una variación en el crecimiento de este pasto en función de su velocidad. Bueno, es un recurso bastante interesante para darle vida al escenario. Algo interesante de los tiles animados es que además de crearse aparte como hicimos hace un momento, también los podemos definir dentro de un rule tile, es decir que puedo ir a la regla automap y en la configuración de output elegir si lo que se va a dibujar va a ser un tile solo, si va a ser un tile aleatorio o un tile animado. Y en este caso puedo definir los dos sprites que se van a animar o la cantidad que quiera. Selecciono dos tiles, el tile principal y otro tile para reemplazarlo, ajusto la velocidad y al reproducir, como pueden ver, tengo en la superficie la animación de ese tile y esto está definido dentro de la regla rule tile. Esto me permite agregar más variedad al momento de dibujar. También podría definir un random y en función de eso, cuando se va dibujando se establece de forma aleatoria qué tile dibujar. Algo interesante es que podemos dibujar GainObject en un tilemap. Actualmente estamos trabajando con el default brush, es decir, solo podemos dibujar tiles que forman parte de nuestra paleta. Podríamos cambiar esta configuración y pasar a la configuración de GainObject Brush. Y acá puedo seleccionar un objeto a dibujar, que puede ser un objeto de la escena o un prefab. Voy a seleccionar el enemigo y puedo incorporar enemigos que se van a dibujar en la capa base. Obviamente que no solo se dibujan los sprites, sino que se instancian los GainObject. Y por cada objeto puedo cambiar el tamaño con el cual se va a dibujar. También puedo borrarlos y relocalizarlos. Otra cosa muy interesante es si amplío el Tile Palette, voy a notar que más abajo tengo una configuración de size que me va a permitir dibujar grupos de enemigos. Por ejemplo, si marco este size 2 en X y 2 en Y, significa que voy a estar dibujando una matriz de 4 elementos y por cada uno de ellos elementos puedo definir un enemigo a renderizar. Selecciono cada enemigo de forma individual. Afortunadamente tengo 4 tipos de enemigos gracias a la configuración de los prefab variant de los videos anteriores. Minimizo el tilemap palette y cuando dibujo ahí puedo dibujar 4 enemigos al mismo tiempo. Esto está muy bien para generar grupos de enemigos. Y obviamente todos tienen su propio comportamiento determinado en el prefab. Hay distintas estrategias que puedo utilizar para combinar los tiles y los GainObject dentro del tilemap. Puedo crear una capa plataformas, asociarle los componentes tilemap render y tilemap, pasar a la capa plataformas y dibujar sobre esta los GainObject y algunos tiles estáticos decorativos. Acá se ve la importancia de los prefab porque puedo seleccionar una plataforma, dibujarla en la capa plataformas, cambiar a otro GainObject, dibujarlo, por ejemplo los trampolines, cambiar a una plataforma variant y agregarle más diversión a nuestro escenario. De esta forma también podemos prototipar niveles bastante rápido. Como última configuración del tilemap, rediseñé nuestro nivel para hacerlo más divertido. Obviamente yo puedo dibujar los GainObject de forma manual en la jerarquía, pero hacerlo a través del tile palette permite combinar la distribución del mapa junto a la distribución de los enemigos y encontrarle un sentido de diseño más orgánico. Una aclaración interesante es que si yo no voy a dibujar tiles del tile palette dentro de una capa del grid, no necesito los componentes tilemap render porque esos componentes son para dibujar específicamente tiles. Puedo eliminarlos del GainObject plataforma y aún así voy a tener las plataformas porque lo que son instancias de GainObject. Lo que sí no voy a poder dibujar desde el tile palette los tiles en cuestión. Ahora, ¿eso significa que no puedo dibujar GainObject sueltos? Sí puedo. Puedo elegir la opción Paint on Scene Root y cada GainObject dibujado a través del Tile Palette va a incorporarse en la jerarquía sin ningún padre. Vamos a probar esto. Yo creé un prefab trampa para incorporar trampas en los espacios blancos del nivel. Marco mi pincel y como pueden ver, ahí el GainObject trampa se dibuja en la jerarquía sin ningún objeto padre, es decir, en el root. Tengo un tema con la escala que debería estar en 1 para que la trampa ocupe efectivamente un cuadradito del grid. Reinicio la escala y empiezo a dibujar mis trampas nuevamente. De esta forma, las trampas se generan sin ningún GainObject padre y no necesariamente necesito hacer una capa en el tilemap. Es una forma bastante ágil de incorporar
incorporar GameObject en el escenario. Y también puedo obviamente reemparentar estos GameObjects poniéndolos en otro GameObject vacío. Vamos a crear un timeline para introducir una cinemática a nuestro nivel. Creamos un GameObject vacío, ponemos un nombre significativo y buscamos el componente Playable Director. Este componente necesita un asset de tipo timeline. Es el componente encargado de reproducir la animación. Creamos una carpeta timelines y dentro de ella creamos un asset de tipo timeline. Ponemos un nombre significativo y como pueden ver tiene una configuración de reproducción en FPS que es la misma que utilizamos en el video de animaciones. Asignamos el timeline al componente y estamos listos para empezar a grabar. Vamos a crear una segunda cámara que es la que vamos a animar con el timeline. A veces en un videojuego podemos tener múltiples cámaras y las vamos activando una a una o incluso pueden compartir la pantalla. Creamos la cámara, la renombramos y es interesante que si selecciono otro GameObject en el timeline voy a perder la referencia al timeline de intro que tengo asociado al Playable Director, por lo cual me conviene bloquear la interfaz con el candadito y así me puedo ir desplazando por los distintos objetos. Algo interesante es que ahora tengo dos cámaras activadas en el nivel. Si desactivo intro cámara y paso a la vista de juego, ahí automáticamente se va a ver la cámara que teníamos. Ahora si desactivo la main cámara, van a ver que no tengo cámara activa en el display, puedo activar intro cámara, pero por alguna razón no se visualiza como la anterior. Eso se debe obviamente a la configuración del componente cámara, que no es la misma en main cámara que en intro cámara. Podemos copiar los valores de esta configuración con copy component dentro del componente cámara de main cámara y ahora vamos a intro cámara, seleccionamos los tres puntitos de su componente cámara y seleccionamos la opción pegar los valores en el componente. Y lo que hizo es básicamente copió la configuración. Esto está bueno para no tener que reconfigurar todo desde cero. Ahora posicionamos la cámara donde queramos y la configuración es similar. La idea es empezar desde el fondo del nivel e ir desplazando la cámara poco a poco. Seleccionamos entonces la cámara y arrastramos el GameObject al timeline. Nos va a dar distintas opciones. Seleccionamos Animation Track. Esto técnicamente nos va a crear un Animation Click, como vimos en el video de animaciones. Lo que podemos hacer ahora es grabar. Que vamos a grabar la propiedad posición, agregamos el key de posición, desplazamos en la línea de tiempo, movemos la cámara y se agrega otra key. De la misma forma que hicimos en el video de animaciones. Desplazamos nuevamente, movemos y así hasta el comienzo del nivel. Cuando terminamos de grabar, presionamos el botón rojo y ahora podemos probar el resultado. Vemos cómo se mueve la cámara, producto de la animación realizada. Ahora, como tengo dos cámaras, pero una de ellas, que es el main camera, está configurado con Cinema Machine, lo cual permite que la cámara siga al jugador, mientras que la intro cámara es una cámara normal. Lo que me gustaría hacer es que en primer lugar se desplace la cámara de introducción con la animación y luego se active la segunda cámara, que es en este caso la main cámara. Esto lo puedo hacer desde el timeline con las Activation Track. Vamos a crear un Activation Track, seleccionamos la cámara y arrastramos Intro Camera y marcamos ahora Animation Track. Como pueden ver, tenemos una especie de rectángulo verde que va a determinar por cuánto tiempo en la línea de tiempo ese GameObject va a estar activado. Entonces puedo repetir el proceso para Main Camera, creo un Activation Track para dicho GameObject y posiciono el rectángulo casi al final del Activation Track correspondiente a Intro Camera. De esta manera, al probar la animación vamos a notar que empieza con Intro Camera y en un momento cambia a Main Camera. Podemos ir activando y desactivando distintos objetos a medida que va ocurriendo la animación con los Activation Track. Ahora vamos a incorporar sonido en nuestra animación para tener una música de introducción. Primero importamos una pista musical. Algo que me gustaría aclarar es que a veces los assets musicales vienen con silencio al inicio. Y esto afecta obviamente en el inicio de la melodía. Puede ser aconsejable a veces recortar esto con una herramienta de edición de audio como puede ser Audacity. Ahora vamos a agregar un audio track y este audio track requiere de un audio source que existe en la jerarquía. Vamos a elegir el audio source de Music Source, que es el GameObject con el cual hacemos correr la música de fondo. Ahora vamos a setear el audio clip desde el timeline con la opción Add from Audio Clip. Y elegimos la melodía. Algo interesante cuando trabajamos con timeline es que tenemos que hacer coincidir el track con el inicio de la animación. Si por alguna razón no escuchamos la melodía en tiempo de juego o cuando estamos probando el timeline, recuerden activar el sonido en el icono que ven en pantalla. Probamos el resultado.
Y como pueden ver, aquí la animación nos marca que el display no está activado. Esto se debe a que la pista de audio dura más que el track de sec active, por lo cual es una buena estrategia hacerlos coincidir en finalización. Y de esta manera nos aseguramos que la cámara no se desactive durante la reproducción del timeline. Ahora, al momento de poner la música de fondo, a algunos se le puede llegar a ocurrir la posibilidad de setear nuevamente el clip desde el timeline. Pero lo que ocurre acá es que si ustedes setean la música de fondo desde el timeline, la animación se va a seguir ejecutando y la cámara tiene que controlarse desde el timeline en cuestión. Por lo cual no es una estrategia tan viable hacerlo de esta manera. Lo que nos interesa a nosotros es poder identificar cuándo la animación finaliza para poder avisarle al componente que cambie la música, porque si no vamos a tener que controlar la cámara siempre desde el timeline. Ahora, un mecanismo para avisar que el timeline llegó a cierto tiempo es utilizar un signal emitter. Este signal emitter es como una especie de marcador que envía una señal a un GameObject para decirle, che, estoy en el minuto 1 de la animación. E incluso puedo definir un emitter por cada track, es decir, que puedo definir un emitter para avisarle específicamente al GameObject Music Source que la reproducción del track está en cierto segundo. Entonces voy a agregar un signal emitter que agrega este simpático marcador al track y acá tengo que configurar. Ahora necesito crear la señal, la tengo que posicionar en una carpeta. En este caso opté por crear una carpeta señales dentro de la carpeta timelines. Una aclaración es que se aconseja no usar ñes en los nombres de las carpetas y renombro la señal. Esta señal se va a llamar final intro music. Una vez que defino la señal que se va a emitir, tengo que agregar un signal receiver. Es un componente que le permite al GameObject en cuestión recibir la señal. Esto funciona muy similar a lo que sería el audio. Tenemos un audio source que permite emitir audio y tenemos un audio listener que permite escuchar audio. En este caso tenemos un signal emitter que permite emitir una señal. Esta está configurada en el timeline y tenemos un signal receiver que permite recibir la notificación de una señal específica. En este caso la señal Final Intro Music. Y lo interesante acá es que podemos configurar distintas acciones. En respuesta tenemos en Music Source que podemos hacer distintas cosas, como por ejemplo una de ellas es setear el clip. Para eso en Audio Source tenemos la opción clip que la pueden encontrar y ahora pueden seleccionar un clip en cuestión. Y las acciones que queremos que se ejecuten cuando se reciba la señal van a ser dos. En este caso va a ser audiosource.clip y vamos a setear la música de fondo y audiosource.play para reproducir dicha pista de audio. Hecho esto, vamos a probar la configuración. Y como pudieron ver, se activó la música de fondo a través de la señal. Por último, les voy a mostrar un tip que les va a facilitar el proceso de grabación de movimiento. Voy a eliminar los keyframes de intro cámara, solo voy a dejar el inicial. Avanzo el cursor y lo que voy a hacer va a ser seleccionar el GameObject intro cámara en la jerarquía, obviamente poniendo a grabar. Me posiciono en la escena donde quiero que sea el siguiente punto de interés en la grabación y con el objeto intro cámara seleccionado en la jerarquía, presiono el comando Control más Shift más F. Esta operación nos va a permitir alinear el GameObject con lo que estamos viendo en la vista de escena. De esta manera, lo que ocurre es que la cámara seleccionada se posiciona exactamente sobre la vista que estamos viendo, permitiendo de esta manera crear un keyframe en el timeline que nos va a mostrar el punto de interés. Como ventaja nos podemos desplazar por la escena para ver los puntos más interesantes que queremos mostrarle al jugador y posicionar la cámara con el short. Incluso esta técnica aplica para poder combinar la posición de dos GameObject. Entonces, en este caso, el intro cámara y el main cámara son solapados en posición utilizando el comando. Dejamos de grabar y eso sería todo. Gracias por ver este video de fundamentos de desarrollo de mapas.